En China, al menos 5 personas murieron y varias resultaron desaparecidas tras una explosión en una planta química este martes. Videos que circulan en redes sociales muestran un humo gris intenso que se eleva por edificios en un parque industrial. La explosión ocurrió en Shandong Yudao Chemical, que desarrolla, produce y vende pesticidas, productos farmacéuticos e intermedios químicos. Aún se desconoce la causa del incidente. Con 10 de los 25 jugadores, la selección boliviana inició el trabajo en campo de juego. Si bien por la madrugada se incorporó Diego Arroyo, el defensor por el cansancio del viaje no fue parte de la primera práctica en Achumani. Sé que voy a dar mi 100%, pienso que estoy preparado para poder ayudar al equipo sea donde sea y seguro que será así. Entrenamiento en el que se enfocaron en soltar las cargas y prevenir futuras molestias musculares. Son las fechas más importantes de toda la clasificación, creo que es vida o muerte este partido de Venezuela, tenemos que ir a por todas, sabemos lo que nos jugamos, para nosotros es crucial si queremos ir al Mundial y sin duda vamos a trabajar lo más que podamos y un poco más para poder afrontarlo de la mejor manera posible. Además de entender el ritmo de juego que van a afrontar en el cotejo ante Venezuela, que ya lo definen como una final. Estamos a diario con la presión dentro de nosotros y creo que estamos preparados. Supongo que para ellos será el partido de su vida y para nosotros también lo será. El objetivo es claro para el mediocampista Óscar López. El objetivo es 6 de 6. Para mí no queda otra. Creo que hay que ganar sí o sí si queremos ir al Mundial. Mumbai, la capital financiera de la India, ha experimentado su mayo más lluvioso en más de un siglo. La llegada inusualmente temprana de la temporada de monzones convirtieron algunas calles en ríos e inundaron una estación de tren subterránea recién inaugurada. Se pronostican más lluvias en la región esta semana. Aquí estamos desde Montevideo, Uruguay, aguardando por una nueva presentación de la selección celeste en las eliminatorias, que primero tendrá el viaje rumbo a Asunción para medirse ante Paraguay y luego va a recibir en el Estadio Centenario a la selección de Venezuela. Al momento no hay nerviosismo en cuanto a estos partidos, tendiendo que pese al irregular transitar de la celeste en estas eliminatorias, no parece peligrar el pasaje rumbo al Mundial 2026, aunque sí se debe encontrar justamente un buen funcionamiento del equipo de Marcelo Bielsa, que hasta el momento no ha logrado recuperar luego de lo que fue un buen arranque justamente de estas eliminatorias. Pero sí tiene un desafío importante Marcelo Bielsa, y es el encontrar a un sustituto de Darwin Núñez. No se perdieron nada, no fue expulsado en el último partido, sino que debe empezar a cumplir la sanción por aquellos altercados que sucedieron en el final de la Copa América del pasado año. Recién ahora el delantero de Liverpool deberá cumplir 3 partidos de suspensión y por lo tanto para el técnico argentino se presenta este desafío, entendiendo de que no ha encontrado otro goleador luego de la salida de Edinson Cavani y de Luis Suárez. Darwin Núñez lo hizo al principio con buenos rendimientos, pero luego no ha encontrado un sustituto que lo pueda justamente respaldar. Ese es el principal desafío que parece tener Marcelo Bielsa, buscando además obviamente cerrar ya por completo la clasificación rumbo al Mundial del 2026.